Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a hablaros acerca de cómo va a ser mi inversión en XRP, cómo voy a estar expuesto a esta criptomoneda y de qué forma vamos a estar operando. Sé que este vídeo ya lo he hecho en varias ocasiones y os he estado pues básicamente destripando mi propia inversión, mi propia estrategia para explicaros dónde voy a comprar, dónde voy a vender y de qué forma voy a estar haciendo todo. Pero cada vez que tengo algo nuevo que quiero hacer en mi estrategia, algún cambio de más, me gusta traerlo por aquí a modo de vídeo para que veáis exactamente de qué forma vamos a estar operando. Quiero que quede algo claro desde el primer momento y es que esto es en base a mi opinión, en base a lo que yo creo que puede ocurrir con XRP. Y tú que estás viendo este vídeo, si realmente no opinas así y piensas que desde el momento en donde estamos ahora mismo XRP va a volar de precio, tienes a tu entera disposición millones y millones de tokens de XRP para comprarlos al precio que quieras. Lo digo porque en muchas ocasiones cuando yo digo que quiero comprar XRP a un precio más bajo o he dicho que he vendido X cantidad de XRP, acaba llegando muchísimo hate. Y creo que lo bonito de este sector, de este mercado, es ver cómo cada uno acaba tomando su propia estrategia, sus propias decisiones. Y vemos dónde puede comprar uno, dónde puede vender otro, y básicamente tenemos que ir observando cómo se mueve todo el mercado. Dicho esto, quiero también preguntaros una cosa, y es el hecho de saber si os gustaría que creásemos una especie de serie en el punto en el que acabe invirtiendo en XRP. Una serie en donde día tras día vayamos enseñando el portafolio y veamos si hemos ganado algo de dinero, si hemos perdido, de qué forma vamos a promediar, cuál es el siguiente rango de entrada, cómo vemos el precio de XRP, pero que cada día vayamos teniendo pues básicamente esa estrategia de forma abierta. Creo que podría llegar a ser un contenido bastante interesante y que podría llegar a compartir por aquí con todos vosotros. En fin, ¿qué es lo que ha cambiado de mi estrategia de XRP? Realmente ha cambiado un pequeño factor, un pequeño punto de entrada, el cual puede que acabemos moviendo, o al menos puede que lo dinamicemos de una cierta forma. Como ya sabéis, muchos de vosotros, he dicho en muchas ocasiones que XRP probablemente acabaría cayendo hasta el 1.50. Todo esto lo creo porque de cierta forma entiendo que Bitcoin podría llegar a caer hasta la marca de los $70.000. Todo esto viene porque se nos ha cruzado en el gráfico mensual el MACD a la baja. La última vez que esto llegó a ocurrir fue en 2022 y caímos casi un 70% de todo el market cap. Ahora, lógicamente, es más complicado llegar a tener esto porque Bitcoin tiene muchísima más capitalización, pero sí que a lo mejor un 30% podría llegar a caer. En ese caso, ese 30% coincide perfectamente con la parte del soporte de los $70.000, así que entiendo que podríamos llegar a tocar esa zona. A partir de ahí, pues básicamente variar un poco los precios y luego volver a recuperar. Y a partir de ese punto, pues sí, llegar a máximos históricos o hacer cualquier tipo de movimiento. En este caso, coincide ese mismo rango de caída con el soporte que tenemos en los 1.50. Pero sí que es cierto que en muchas caídas que ha llegado a tener XRP y demás, también se nos ha activado un rango que es muy pero que muy potente, que es el rango de los 1.61. En este rango de precio podemos llegar a observar como en el pasado tuvimos un gran rebote en esta zona, pero mucho tiempo atrás también lo utilizamos como soporte, perdonad, como resistencia, ¿no? Lo tenemos aquí en resistencia y aquí como soporte. Esto podría hacer que a momento de ahora el precio llegase a tocar esa zona y a partir de ahí volviese a rebotar, porque realmente es una línea bastante fuerte. Es por ello que ya sabéis que yo quiero invertir una cierta cantidad de dinero en la primera línea y luego ir haciendo una estrategia de compra cada 5 céntimos que acabe cayendo, invirtiendo, creo que eran $65.000 si no me equivoco, dentro de todo lo que es el proyecto. En este caso, lo que quiero hacer es, como ya sabéis, íbamos a invertir una cierta cantidad de dinero en 1.50 clavados en esa zona. Pues bueno, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y es que lo que voy a hacer es la inversión que tenía pensado hacer, vamos a ponerlo con un número redondo más pequeño y ya está, pero para que lo tengáis en cuenta. Imaginaros que eran $1.000, ¿no? Lo que queríamos invertir en 1.50, pues esos $1.000, en vez de invertirlos en 1.50, lo vamos a estar dividiendo en dos. Una entrada va a ser en el rango de 1.61, donde termina lo que es este rango de aquí y lo utilizamos como soporte y aquí como resistencia. Vamos a invertir el 50% en este punto.
el otro 50% en 1.50 en el caso de que caigamos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si al final tocamos esta zona y tenemos algún que otro rebote, aunque no esté nuestra operación completa, si en la marca de los $2, por ejemplo, vemos que ya empieza a flojear el precio, tenemos indicadores de que podemos volver a caer o pasa cualquier historia, esto ya directamente nos hace que tengamos más de un 20, casi un 25% de beneficio en esa operativa. Es decir, si nosotros acabamos invirtiendo aquí unos $15.000, por poner un número, pues básicamente vamos a conseguir un 25% de esa inversión. Si luego el precio vuelve a caer, haríamos exactamente lo mismo. Entonces, ya acabaríamos comprando en este rango, de nuevo, los 1.000 o $15.000, el número que queráis. Luego volveríamos a comprar en la segunda parte lo mismo, pero en esta primera ya no sería solo esa primera operativa, sino serían los $1.000 más el 25% que hayamos estado ganando de beneficio. Si por ejemplo aquí tienes 1.000, vendes aquí 1.250 porque crees que todo vuelve a caer y volvemos a caer, cuando vuelves a este punto ya estás comprando 1.250. Tu operativa es más grande. Básicamente es lo que quiero ir haciendo. Este es el cambio de gestión que vamos a estar teniendo. Y ahora que ya sabéis cuál va a ser mi siguiente movimiento, ya os digo que si queréis podemos empezar una especie de serie en donde vayamos viendo absolutamente todo, quiero comentaros lo siguiente. En estos últimos días en los que el mercado había tocado los 1.82 y a partir de ahí había vuelto a pumpear, mucha gente estaba diciendo, ya no por criticar, ni la gente que ha echado hate, ni nada, sino mucha gente ha empezado con miedo a decir, tengo que comprar el activo, me estoy perdiendo una oportunidad, no paro de ver que hay un all season y he comprado. O sea, tengo un montón de comentarios de personas diciendo, pues yo he vuelto a comprar a 2.05 o a 2.10, a 2.20, o sea, han comprado otra vez casi en máximos de este último pumpeo que hemos tenido. Y esto ocurre cuando no tienes paciencia. A la hora de invertir en una criptomoneda, tienes que ir con paciencia, tienes que estar invirtiendo y saber cuáles son tus rangos de entrada y de salida, y simplemente tienes que intentar que el factor psicológico no te acabe afectando. En este punto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucho FOMO, empiezas a ver una criptomoneda que tiene un gran futuro y que realmente quiere cambiar todo el sistema financiero, ya nada que hay una subida de precios, todo el mundo quiere llegar a comprarla. ¿Por qué? Porque dicen, oye, imagínate que de verdad es cierto esto que nos comentan de que ahora están $2, pero nunca más va a volver a llegar a estar en $2, sino que luego va a subir a 3, a 4, a 5 o incluso mucho más. ¿Qué ocurre en este factor? Pues bueno, pues que la gente acaba comprando cuando no toca. Y ahora que cae, todo el mundo está en pánico. Y ahora es cuando empiezan pues los lloros, la situación de no debería haber invertido, me tendría que haber esperado. Bueno, si ya estás dentro, el mejor consejo de cierta forma es holdea, aguanta y espérate unos años, porque XRP probablemente llegue a solucionar muchos factores económicos y al final esto puede llegar a tener un gran registro en su precio. Puede hacer que los rangos de 2, 3 dólares se queden como algo bastante ridículo y podamos llegar a tener fuertes subidas en los precios. Pero lógicamente, a momento de ahora, esto aún le queda bastante tiempo, es bastante complejo y hay que esperar. Así que, de momento, mi estrategia en XRP sigue siendo la misma. Vamos a comprar XRP una vez que toquemos los 1.50, pero en este caso vamos a hacer otra entrada más en este rango de aquí en los 1.60, 1.61 para intentar, pues básicamente, comprar en ese rebote y esperar por si acaso haya alguna subida. En el caso de que luego a partir de ahí lleguemos a pumpear a $2, 3, 4, cambie todo el mercado, pues bueno, al menos ya tenemos una exposición directa en XRP y ya podremos ir viendo de qué forma volvemos a reentrar en el proyecto. Pero de primeras, esta sería mi propia estrategia. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora. Un saludo y hasta pronto.